Canal 67 presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. ¿Qué tal, amigos televidentes? Qué gusto nos da poder llegar hasta ahí donde está usted, en la intimidad de su hogar. Gracias por recibir nuestra señal informativa de este Canal 67. En esta oportunidad tenemos un lujo de entrevista. ¿Qué piensa usted del montañismo para terminar en el alpinismo? ¿Sabía usted, amigo televidente, que ya tenemos en nuestro país la primer salvadoreña, y es mujer? No fue hombre, qué tremendo, ¿verdad? Siempre nos ganan el mandado las mujeres. Pero bien, tenemos ya en nuestros estudios y estamos de verdad muy agradecidos contar con su presencia con Alfa Karina Arroe, la primer salvadoreña que llegó a la cúspide del monte Everest, la altitud más grande del país, aparte de otras, ¿verdad? Que ya vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Alfa? Qué Bien, gusto más o menos que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, para mí también es una alegría estar acá. Qué bueno. Vamos a comenzar sin más tardanza, amigos televidentes. Esta es una sorpresa que usted no se le esperaba, ¿verdad? Pues de eso se trata, de que usted ampliemos nuestros conocimientos en cultura general, y Alfa Karina Arroe nos va a comentar todo lo que hizo para llegar a esa cúspide. Pero antes vamos a ver el siguiente video que nos ha preparado producción para tener un marco de referencia de lo que vamos a conversar en esta oportunidad, donde las palabras casi no dicen nada, los hechos son los que nos convencen, y Alfa Karina Arroe conquistó algo que acá en estas latitudes no se había hecho antes. Veamos el video. ¿Lo va a volver a intentar? Pues yo creo que sí. Para nosotros es una heroína, y como hemos dicho, que nosotros lo que queremos hacer es acompañar a nuestros deportistas. Así es que está garantizado por parte del Instituto Nacional de los Deportes que si tú quieres volverlo a intentar, te vamos a acompañar en el 100% de tu travesía. Hace 9 meses estábamos reunidos en una conferencia de prensa y habíamos hecho una promesa. Alfa Karina, no te vamos a dejar sola. Y la institución ha destinado $60,000, y estoy muy seguro de que todos nos sentiremos aún mucho más orgullosos de ser salvadoreños y de sentirnos representados por una mujer con mucho valor y mucha tenacidad. Increíble
Pero cierto, amigos televidentes, tenemos una salvadoreña que ha conquistado eso que usted vio en pantalla. La cumbre del Monte Everest es algo increíble. Pues bien, aquí tenemos a la protagonista de esta historia, Alfa Carolina Arrué, a quien comenzamos a hacerle una serie de preguntas que son muy necesarias. ¿De dónde salió ese amor de subir montes, montañas, cerros? ¿De dónde viene esto? Bueno, desde pequeña a mí siempre me gustó el contacto con la naturaleza. Por ejemplo, el volcán de San Salvador lo subimos cuando tenía 9 años. Montecristo, íbamos a acampar, hacía caminatas largas y siempre ese amor por la naturaleza. Luego, en mi niñez y en mi adolescencia siempre practiqué deportes, siempre fui muy activa. Y ya en el 2013, ya en mi época adulta, me federé en la Federación de Montañismo y Escalada e inicié ya una nueva etapa, ya como de manera profesional, por decirlo así. Quería hacerlo de una manera, ir cumpliendo metas, ir haciendo récords. Entonces así fue como me fui llenando de experiencia. Por ejemplo, hacía retos en la región, como las cumbres de Centroamérica, los volcanes oficiales de Guatemala, todos los volcanes de Guatemala. Y luego me inicié en alta montaña, que son todas las montañas arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Nuestra región, toda Centroamérica, no tiene montañas de esa altura, así que me entrené la primera vez por 6 meses para poder ir a mi primer alta montaña, que era en México. Y recuerdo que la experiencia fue tan maravillosa. Mi cuerpo por primera vez sentía la falta de oxígeno, sentía esa dificultad. Por primera vez nunca había visto un glaciar en mi vida, y recuerdo que atravesar y subir ese glaciar para mí fue mágico. Cuando finalmente llego a la cumbre y me di cuenta que había logrado algo tan increíble, yo sentía que había vuelto a nacer. Entonces ahí yo dije, quiero esto en mi vida. Eso fue inicios del 2015. Entonces empecé a investigar mucho de alta montaña, empecé a entrenar, y ese mismo año, casi a finales de ese año, me puse a averiguar todo lo del Himalaya, de Everest, de los 8000, y me di cuenta que en El Salvador nunca, en la historia del Salvador, ningún salvadoreño había ido a escalar el Everest, ninguna montaña de 8000 tampoco. Entonces yo empecé a preguntar por qué. Me decían, es muy difícil, necesita mucho tiempo, mucho dinero. Y bueno, intenté incluso invitar a otros a decirles, hagamos un proyecto, y todos eran como que, no, estás loca, no lo vas a lograr. Eso. Algo quijotesco. Ajá. Entonces yo dije, bueno, si nadie quiere, entonces voy a ser yo. Voy a ser yo la primera en subir el Everest en El Salvador. Y me lo propuse y empecé. Empecé a tocar puertas, empecé a entrenar, a hacer muchísimos sacrificios. Recuerdo que pasé mucho tiempo sin comprarme un par de zapatos o ropa, algo, porque todo era para montaña, todo era para mis entrenos, despertarse en la madrugada para entrenar, fines de semana estar yendo a las montañas. Bueno, entrenaba en la madrugada y después en la noche. El tiempo con la familia, el tiempo con los niños, el sacrificio de no salir a comer. ¿Usted es madre de familia? Sí, sí, claro. Mire, qué orgullosa. Y también soy profesional, entonces ¿En qué? Soy abogada y notaria, y entonces implica muchísimo sacrificio. Aparte de todo eso, yo tocaba puertas a instituciones, a empresas, y todo el mundo era como que no creemos que alguien pueda lograrlo, algún salvadoreño, o lástima que sos mujer, cosas así, muchos nos. Y entonces llegué a un punto que yo dije, no, tengo que buscar la manera de hacerlo, porque si estoy esperando que alguien crea en mí, nunca lo voy a hacer. Entonces, en la primer intento, que fue el año pasado, pues hipotequé mi casa para poder ir a la expedición. ¿Cuánto cuesta esto, una expedición? ¿Usted tiene la experiencia? Sí, por ejemplo, una expedición de las más baratas, que son las que yo he ido, cuestan $60,000, pero pueden costar muchísimo más. Entonces,
con ese préstamo pagué los permisos, pagué los Sherpas, compré todos los implementos deportivos. Pero Alfa, permítame, hipotecar la casa significa que usted, bueno, hipotecamos nuestros bienes por una necesidad grande y usted lo hizo por amor a su ideal. Sí, ¿cómo está eso? Por un sueño. ¿Sabía el riesgo por una que meta. corre? Claro, sabía el riesgo. Las montañas a uno también le dan muchas lecciones de humildad, porque yo en ese momento solo estaba preocupada para saber si mi cuerpo lo iba a poder hacer con oxígeno o sin oxígeno. Jamás se me cruzó por la mente que no iba a lograr la meta, porque sí había entrenado por 6 años en ese momento, ¿verdad? Y me voy a mi expedición y yo me sentía muy fuerte, mi cuerpo reaccionó súper bien, yo me sentía muy agradecida, pero lastimosamente el clima fue fatal, entraron 2 ciclones en primavera que no deberían de haber ciclones, entonces la temperatura normal en primavera en Everest son entre 20 grados bajo cero a 40 grados bajo cero en primavera, pero el año pasado, como entraron estos ciclones, estaba a 60 bajo cero y estaba a 90. Es decir, no puede subir usted en invierno. No, solo primavera. ¿Solo en invierno? Primavera. Bueno, en invierno lo han hecho quizás 2 o 3 personas en el mundo, ¿verdad? Pero de ahí, primavera es la época en la que se sube y es la época donde, por ejemplo, los implementos que venden, el Dance Suite y todo eso, te soporta máximo un 40 grados bajo cero, ¿verdad? De ahí el frío penetra, ¿verdad? Y se producen congelaciones. Entonces el año pasado estaba este ciclón, el viento estaba a 90 kilómetros por hora, el viento es mortal a esas alturas, ¿verdad? Entonces no pude llegar a la cumbre, me quedé a los 8.000 metros. Fue lo más difícil que había pasado en mi vida. ¿Vivir ahí, a 8.000 metros? No, llegas a 8.000 y de ahí te llegas... el Everest tiene 8.849 metros sobre el nivel del mar. Entonces el punto que llegué fue a 8.000 metros y de ahí ya no podíamos seguir por... Los 840. Los 849. Una pequeñez. Sí, entonces te imaginas la frustración que sentí, lloré muchísimo, que no podía seguir, pensé todos estos años de entreno, el préstamo, todo, y bueno, y estaba muy triste, lloré mucho, pero cuando regreso al país... ¿Y por su propio pie no pudo seguir? No se podía, porque, bueno, yo me puse a discutir con el Sherpa y él me dice, o sea, afuera estaba, ahí en mi Instagram pueden ver, yo subí video de cómo estaba el viento, ¿verdad? Imposible. Y él me decía, no podemos subir, y el viento afuera así como, y yo quiero seguir. Y entonces yo, no quiero seguir, y era imposible. Y entonces hubo un momento que el Sherpa me dijo, ok, vamos, pero no vas a sobrevivir. Y si llegas a sobrevivir, vas a bajar sin nariz, sin dedos, sin pies, porque se te congela y se te cae, o sea, es horrible. Entonces, cuando regreso a El Salvador, después de esta primera expedición el año pasado, me encontré con la sorpresa que me estaban esperando de Indes, y el licenciado Yamil Bukele fue que me dijo, si tú quieres volverlo a intentar, nosotros te apoyamos. Entonces, creo que es lo más lindo que me han dicho en mi vida. De verdad, qué lindo. Yo estaba tan emocionada y bueno, vine a El Salvador y no paré, o sea, empecé a entrenar y no paré de entrenar durante todo este año y estaba sumamente preparada y esta vez volví y esta vez con el apoyo total de Indes. Pero esta vez también, o sea, yo tenía muchísimo miedo al clima, porque este deporte no depende solo de la condición del atleta, no depende solo de la condición física y psicológica del montañista, sino que también dependemos de la montaña, dependemos del clima de la montaña. Entonces, tenía mucho miedo del viento, tenía mucho miedo que no se cumpliera este buen tiempo, pero sí, esta vez la montaña fue bondadosa. Gracias a Dios hubo buen clima y pues logré llegar a la cumbre. Muy bien, vamos, como decimos en buen salvadoreño, por partes. ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿La altura? ¿La soledad de estar ahí? ¿O qué es? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿O es su carácter de desafiante? ¿O que yo voy a lograr esto y yo lo logro?
Creo que todo, creo que es una una combinación, sí, es una combinación de todo, porque en las montañas uno ve cosas que muy pocos seres humanos en el planeta pueden ver. Si uno hace una estadística, por ejemplo, alrededor del mundo, alrededor de 4.000 personas han hecho Everest, somos más de 7.000 billones de habitantes, eso no es ni el 0.00001 de la población mundial. En Centroamérica yo soy la tercera mujer en lograrlo, en el país nunca nadie lo había hecho, es un privilegio muy grande el poder estar a esas alturas, el poder ver lo que se ve y lo que se vive ahí, y es una combinación de todo. Usted me dijo que esto del alpinismo da lecciones de humildad. Sí. ¿Qué son esas lecciones? Bueno, imagínate el año pasado, yo jamás se me pasó por la mente que no iba a ser cumbre, ¿verdad? Y la montaña dijo no, ¿verdad? Entonces fue una lección increíble de humildad que la montaña me dio. Y igual, uno, por ejemplo, en la montaña sufrís mucho, la gente dice, vas a pasear, pero no, a este nivel, pues a este nivel de alpinismo, se sufre muchísimo, sufrís muchísimo, tu cuerpo se está descomponiendo, tu estómago, todos tus órganos, sufrís mucho dolor, vas desafiando los límites de la vida humana al hacer estos ascensos. Entonces también uno se vuelve sumamente agradecido. Volvés a la civilización y agradeces tanto un plato de comida caliente, agradeces tanto un techo, una cama, cosas que allá no tenés. Y realmente subir montañas te vuelve una mejor persona en general, porque sobrepasás obstáculos, tenés que ser, cada vez es peor. En ningún momento hay nada plano, porque todo es hacia arriba, o sea, la montaña hacia arriba, nunca va a ser hacia abajo, ni plana. O sea, si querés llegar a la cumbre, todo va a ser hacia arriba, siempre van a haber obstáculos. Y es mejor tener un cuerpo corpulento para llegar, o así, porque yo la veo ahora, mira amigo, yo la estoy observando aquí en el set, y yo veo que no es así, no es muy... No, lo que pasa que en el montañismo uno necesita tener mucha fortaleza muscular, pero a la vez tienes que ser muy flexible, tampoco puedes ser muy delgado ni muy fitness porque gastas muchísimas calorías. Y ¿se pone peso y altura para subir? No hay requisito. No, pero por ejemplo, tú cargas peso, tú cargas mucho peso. En un día puedes gastar más de 10.000 calorías, 10.000, 15.000 calorías. Entonces, y a esa altura el cuerpo empieza a comerse el músculo. Entonces se necesita mucha fortaleza física. ¿El cuerpo comienza a comerse el músculo? Sí, porque ¿cómo es esto? Por la falta de oxígeno. Entonces las células para sobrevivir se empieza a comer el músculo uno. Entonces es duro, es muy duro, pero a la vez es muy gratificante. Bueno, mi objetivo principal era que El Salvador tuviera un récord, ¿verdad? Un récord nacional, que tuviera un hito en la historia del deporte, ¿verdad? Sí. También tenía como objetivo para que las niñas y las mujeres del Salvador se inspiren con este ejemplo y se animen a soñar en grande, se animen a ponerse metas, se animen a que por muy difícil que parezca, que sintas que no vas a poder sobrepasar ese obstáculo, sí se puede. Yo tengo mucha fe en Dios y para mí tener la fe en Dios y la perseverancia creo que es lo que hace que uno pueda cumplir sus metas, pueda cumplir sus sueños. Ahora todo el mundo ve el resultado, pero este es un trabajo de muchísimos años, es un trabajo de mucho sacrificio y un trabajo duro y se logra con eso. Si yo hubiera tirado la toalla o hubiera dicho no, muy difícil o no, nunca lo voy a conseguir, pues no estuviera aquí. Magnífico. Vamos, amigos televidentes, a nuestra primera pausa. Estamos conversando, aunque usted no lo crea, con Alfa Karina Arrué, alpinista, única mujer que ha llegado a la cúlmine, a la cumbre del monte Everest en Nopal. Ya volvemos. Tenemos estos mensajes para usted. No nos cambie. Estamos conversando, amigos televidentes, con Alfa Karina Arrué, única salvadoreña
que ha escalado el monte Everest. Y continuamos, yo le digo a ella, mire, mientras estamos reflexionando aquí que están pasando los comerciales, que yo tengo 1000 preguntas que hacerle, que yo creo que esta hora no nos va a alcanzar, amigos televidentes. También ustedes pueden estar observando las tomas de apoyo que en la conversación que estamos teniendo, para que vaya teniendo ese marco de referencia, que qué tremendo subir. Alfa, antes de subir al monte Everest, ¿cuáles fueron las otras latitudes que conquistó? Bueno, todas las montañas más altas de Ecuador, las montañas de Bolivia, Chile, Argentina, en Perú. ¿Los Alpes? No, en Europa no, solo en Sudamérica. Okay. Solo en Sudamérica. Sudamérica tiene montañas más altas que toda Europa. La montaña más alta en Europa es de 4.000 metros. De ahí México tiene montañas de 5.600, Bolivia tiene... ¿Cuál es la de 6.000. Iztaccíhuatl y Citlaltépetl son las dos montañas de 5.000 metros que tiene México. Y, por ejemplo, Bolivia tiene montañas de 6.000. ¿Cuál es la altura mayor que ha escalado en América? En América la altura mayor son los 7.000, que es Aconcagua, que es la montaña más alta de toda América. Y luego de Aconcagua sigue Himalaya, porque ya no hay más montañas altas. Entonces todas las demás montañas altas están en el Himalaya. Ahí están todas las de 7.000 y las de 8.000. Ok, perfecto. Para llegar al Everest tuvo que pasar ¿cuántas de estas? Tengo muchísimas, pero... ¿Y esas experiencias, qué experiencias tuvo ahí? No, esos son entrenos, son entrenos muy técnicos, son entrenos de resistencia, entrenos de altura, entrenos técnicos, pero gracias a esos entrenos es que pude sobrellevar dificultades que se me dieron en Everest. Por ejemplo, para el día de cumbre, el Sherpa, que es el guía tuyo, el Sherpa principal, que tenía que ir conmigo, se enfermó, le dio esta locura de montaña, esta como histeria de montaña. ¿En qué consiste esto? La hipoxia es la falta de oxígeno en el cerebro. Entonces la gente tiene alucinaciones, cambia su personalidad. Entonces a él cambió totalmente su personalidad. ¿Se puede enloquecer un ser humano? Sí, y él se fue y me dejó. Y entonces a mí me tocó hacer el último día, que es el más difícil, el más técnico, me tocó hacerlo a mí sola. Él tenía el otro Sherpa, pero él nunca había hecho cumbre, entonces él no conocía el camino, no tenía ciertos conocimientos técnicos para la seguridad con las cuerdas, cuando se hacen los cambios. Entonces, si yo no hubiera tenido todo ese entreno y ese conocimiento técnico, pues hubiera sido una más de las estadísticas de los muertos en Everest, porque él me dejó abandonada arriba de los 8.000 metros. ¿Y cómo se desenvolvió ahí? Pues al inicio me preocupé muchísimo, estaba súper estresada, súper preocupada. El otro Sherpa, Tindu, también estaba súper preocupado porque él nunca había hecho Everest y él no iba, en sus planes él iba a quedar hasta cierto punto. Pero nos tocó y a ambos ahí me tocó enseñarle un poco al momento de hacer los cambios, pero como son paredes, ¿verdad? Hay partes que son sumamente inclinadas que pues me tocaba a mí hacerlo sola y el otro Sherpa iba allá adelante y yo no sé qué miraba, alucinaba, no sé qué pasaba, se nos quedaba viendo bien raro y solo se nos quedaba viendo y veía que tal vez estábamos con las dificultades y se iba. Y seguía, dejó tirado mi oxígeno. Al otro Sherpa le tocó cargar este oxígeno extra porque se hacen varios cambios de cilindros de oxígeno en el camino. ¿Lleva oxígeno usted? Sí, claro. Como que fuera un buzo. Claro. Para poder hacer cumbre se lleva este oxígeno. Entonces, pues fue un día muy estresante, muy duro, pero gracias a todos estos entrenos que yo había hecho en Bolivia, en Ecuador, con montañas muy técnicas. Montañas técnicas significa que son paredes de hielo de cientos de metros. Entonces, ahí en esos entrenos yo aprendí a poner tornillos, a poner estaciones, a hacer autorrescates, que es lo que me tocó en el Everest, autorrescatarme, porque no había nadie quien pudiera ayudarme a tener autonomía en la montaña, es decir, a poder sobrevivir yo sola en la montaña. Entonces todo eso me tocó hacerlo el día de cumbre. El día más importante fue un día muy estresante. Ya me imagino. Ahora bien, conversemos de esto.
que no es muy bueno. Muy bueno, pero es una realidad. ¿Cuántos fallecidos hay en el Ever, según lo que usted averiguó? No, son muchísimos, muchísimos. Lo que pasa que, por ejemplo, los que mueren en el campo 4, porque muchos mueren en el campo 4 cuando vuelven de la cumbre, están tan exhaustos que mueren. Entonces todos ellos están enterrados. Entonces los sherpas les ponen piedras encima, entonces no se ve, pero ahí por lo menos hay como 50 personas. ¿Ya no van a su país de origen? No. ¿Ya no se puede? No, ya no se puede. Y hay en el camino, lastimosamente en el camino también, hay partes muy tristes, a mí me afectó mucho psicológicamente, donde uno tiene que pasar prácticamente encima de ellos, ¿verdad? Entonces, sí afecta mucho. ¿En qué estado están estos cadáveres? Están intactos, el color de la ropa, todo está como que está una persona sentada. Tú lo ves, yo por ejemplo, en mi primera impresión lo vi, yo dije, ¿qué hace ahí ese hombre? Vea? Y después dije, ay no, si es que está muerto. Pero es muy duro, es muy duro y tenés que seguir. Entonces cuando yo llegué a este paso que se llama Paso Hillary, que es lo más difícil, está súper cerca de la cumbre, pero imagínense 3 pirámides, son 3 pirámides de roca lisa, son como lajas gigantes. Entonces roca lisa y hielo, entonces te imaginas la combinación de roca con hielo es terrible. Y tenés que atravesar esas 3 pirámides para poder llegar a la cumbre. Y donde caminas no cabe ni siquiera una bota. Entonces tenés que ir ahí con la cuerda. Yo cuando vi eso dije, tengo que volver con vida. No puedo morirme en esta montaña. Fue el pensamiento principal cuando vi eso, cuando vi los cuerpos, cuando vi... ¿Cuántos alrededor de cuerpos vio? Muchos, se ven varios, ¿No hay número que haya contabilizado? No. Uno trata de no verlo, ¿verdad? Y ahí están intactos esos cadáveres. Sí, ahí están. Entonces ya cuando uno pasa esa parte muy difícil y técnica, ya uno logra llegar y ver finalmente la cumbre, ¿verdad? Entonces ya eso ya es como un alivio, cierto alivio, porque en estas montañas la parte más difícil es la bajada. Lastimosamente la subida es muy difícil por todas las que se tienen que escalar, lo que se tiene que ir. La bajada es más difícil. Sí, pero la bajada es más difícil. Las muertes suceden en la bajada. Sí. Ahora, bien, luego de este fantástico trayectorio, porque es fantástico todo ello, llegar a la cumbre, ¿qué hay en la cumbre? Descríbenos, por favor. Bueno, la cumbre se describe por un montañista que es casi poeta que decía, la cumbre es ese espacio donde hay más cielo que tierra. Y literalmente es así, porque uno está parado en una esquinita de hielo y todo lo demás es cielo. Todo lo demás es cielo, ya no hay más tierra. Ya no hay nada más arriba de ti, solo el cielo. Entonces es maravilloso, puedes ver toda la cordillera de los Andes, no sé hasta dónde se puede ver, pero es increíble todo lo que logras ver. Si está despejado. Sí, es que si no está despejado no podría subir. No se podría, o sea, no se podría subir porque hay mal clima, entonces no se puede. Entonces logras ver absolutamente todos los 360 grados, porque estás en una puntita de hielo. Yo incluso me senté porque es una puntita de hielo. Entonces ustedes van a ver ahí en mi video de cumbre que yo estoy sentada y estoy con la bandera, ¿verdad? Entonces es una sensación increíble, maravillosa. Me pasaron por mi mente todos estos años, ¿verdad? Todos estos años de entreno, todos estos años de sacrificios. Recordé siempre mi objetivo principal, que la inspiración para las niñas y las mujeres de mi país. Y a la vez tenía sentimientos encontrados porque me sentía muy preocupada y decía, tengo que bajar con vida. Entonces ya luego cuando empezó la bajada, pues a concentrarse al 1000 para no tener ningún accidente. ¿En esta cúspide oraste? Claro, bueno, yo desde que pongo un pie en la montaña empiezo a orar. Yo paso orando durante todo el camino y
esta montaña es sumamente mortal. O sea, estás con la muerte todos los días, aquí te estás respirando, ¿verdad? Todos los días, porque todos los días hay avalanchas, hay derrumbes, cualquier error es fatal, cualquier error, por mínimo que sea, se vuelve fatal. Entonces, claro, yo siempre en la mano de Dios con la oración y yo estoy totalmente segura que sin eso, pues el resultado pudo haber sido muy diferente. ¿Sintió que en esa cúspide estaba más cerca de Dios? Eso lo siento siempre en las montañas, eso siempre lo siento en todas las montañas. No solo en la cumbre, sino que en todo el camino, el contacto con la naturaleza, la belleza del lugar. Es un lugar mágico, es preciosísimo y a la vez es el lugar donde he sentido más miedo en mi vida. Entonces, es un proceso bien grande, es un trabajo muy duro psicológicamente también, psicológicamente y físicamente. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no pasó más tiempo allá arriba? ¿Cuánto tiempo pasó en la cúspide? Bueno, fue media hora estuve y no se puede pasar mucho tiempo porque uno tiene el tiempo contado. Cuando uno ingresa a la zona de la muerte, que ya es cuando uno entra al campo 4, no puede estar más de 24 horas, porque si no el cuerpo se empieza a descomponer. Literalmente tu cuerpo empieza a morir. Por eso se llama la zona de la muerte. Entonces uno tiene que tratar de llegar a la cumbre y bajar, y no se queda uno en el campo 4, sino que baja hasta el campo 2, y eso lo tienes que hacer en menos de 24 horas para que tu cuerpo no empiece a descomponerse. Entonces por eso es que hay muchos muertos en el campo 4, porque bajan, están tan exhaustos, se quedan ahí y mueren. O sea, te dormís y ya no despertás. Es decir, el cuerpo comienza a caerse, a descomponerse, ¿Sí? Se pone morado y todo eso. No, eso ya son como las fases finales, pero sí ya empieza. Pierde movilidad. En esas primeras 24 horas no, pero si uno pasa más de esas 24 horas, sí, ya empieza todo lo demás a fallar. Ahora bien, el equipo con que se sube ahí no es un equipo cualquiera. No, es especial. ¿Cómo podemos describir? ¿Cómo son esto? Se llama... ¿Qué grosor de...? Sí, por ejemplo, son botas de alta montaña, son botas especiales que son 3 botas en una. 3 botas en una. Sí, igual los guantes, son 3 guantes, el liner, el medium y el mitón grandotote. Los invito a ver mi Instagram o mi página de Facebook, que ahí pueden apreciar videos y fotos de esta travesía. El dance suit, que es el traje grandote, todo está hecho de plumas, pero adentro del dance suit se lleva más ropa, son 4 capas de ropa que se llevan. Entonces está el liner, después está el polar, después está otra de plumas y después está este dance suit. Uno se pone igual en la cabeza, se pone balaclavas, se pone gorros, y a pesar de todo eso, uno sufre mucho del frío, porque penetra. ¿Lentes especiales? Sí, Googles, porque ahí uno no puede estar sin los lentes nada, porque si te quitas los lentes, te quedas ciego. Yo tuve la ventaja que llegué temprano, llegamos al amanecer, a las 6:30 estaba haciendo cumbre, entonces podíamos estar sin los lentes, porque el sol todavía no había pegado en la montaña, todavía estaba saliendo, entonces no estaba pegando en la nieve, entonces podíamos tener la ventaja de poderme quitar los lentes. Esos lentes deben ser lentes especiales. Sí, son lentes especiales, son lentes igual. Todo lo que uno lleva se llama, por ejemplo, lentes para 8000, ¿verdad? Okay. Botas para 8000, guantes para 8000 o para summit, para cumbre, así se llaman. Ahora bien, ¿qué clase de alimentación es la que ustedes consumen y qué clase de bebida? En el campo base es prácticamente la comida nepalí, que se llama dalba, que es arroz con lentejas y verduras. También te hacen pancakes en las mañanas o cereal. En el campo 2, el campo 2 es un campo muy, muy difícil porque estás a 6500 sobre el nivel del mar, solo tienes 40% de oxígeno y ya ahí ya nada se recupera. El cuerpo ya no se recupera, te dormís y te despertás cansado.
Entonces permanecer ahí es muy duro. Entonces, ¿cuánto tiempo se permanece ahí? Bueno, en las rotaciones, yo hice una rotación larga para poder tener más adaptación, entonces estuvimos 4 noches, pero fue durísimo. Y ya para el ataque de cumbre ya solo se está 1 noche, porque no se puede estar más tiempo, pues te morís, el cuerpo se muere. Entonces, ya en el campo 2 la comida solo es arroz o pasta, ¿verdad? O alguna sopa. Y en los demás campamentos solo es ya la comida deshidratada, que le pones agua, y en el último campamento ya ni siquiera puedes comer. Ya el cuerpo ya rechaza todo. Por ejemplo, antes de la cumbre pude comer un par de cucharadas de arroz nada más, y ese día fueron 25 horas sin parar. Ahora bien, ¿bebida? ¿Qué toman ustedes? Agua y le ponemos hidratante y le ponemos, se le pone también un polvito que son calorías. Entonces, para poder que el cuerpo pueda resistir un poquito más, ¿verdad? ¿Estos elementos ustedes los adquieren en los campamentos? No, uno tiene que llevar todo eso. Ya, sí, eso uno lo tiene que llevar, sí. Ya va preparado sí, todo sí, eso. Ya cada quien tiene que llevar sus cosas. Ok, perfecto. Vamos a nuestro último corte, amigos televidentes. Estamos con Alfa Karina Arrué y vamos ya a nuestro espacio de conclusiones de esta interesante entrevista. Cosas que uno ni se imagina por las penurias que ha pasado esta señora. De verdad le felicitamos y qué bueno saber los entretelones, cómo llegar ahí. No es que usted va a ir de paseo, de camping. Nada de eso, ¿verdad? Es tremendo. Sí. Así que, amigos televidentes, vamos a este corte y volvemos con Alfa Karina Arrué. Pues bien, vamos a aprovechar estos últimos minutitos, como decimos en El Salvador, así, ¿verdad?, coloquialmente hablando, para que Alfa Karina Arrué nos diga cuáles son los proyectos a futuro, porque realmente esto no se puede quedar así. Esta experiencia tiene que ser un libro, le digo yo, no sé, ¿verdad? Esa experiencia es muy grande, Alfa. Sí, claro, obviamente vamos a hacer un libro, también vamos a hacer un libro para niños, vamos a dar charlas y conferencias, talleres también, y bueno, y transmitir todo esto a todos los jóvenes, los niños, a todas las personas que quieran hacerlo. Y pregunta de rigor, Alfa, ¿va a volver a subir el Everest? No está dentro de los planes todavía. Sí, pero en el montañismo hay muchísimas montañas y ¿cuál será el siguiente objetivo? Todavía no lo sé, lo estoy pensando, porque hay muchos. Hay que enfriar. Sí, todavía estoy procesando todo lo vivido en Everest. Tengo que pasar tiempo con mis hijos, con mi familia, entonces ya más adelante les voy a dar noticias. Muy bien, pero hay algunos, hay alguien que ofrecimientos, hacer una fundación, algo, ¿qué clase de ofrecimientos ha habido aquí en el país? No, eso sí, hay muchísimos sectores que quieren que se trabaje, por ejemplo, con las charlas, que se trabaje. Yo tengo proyectos personales de fundaciones para poder empoderar a las niñas por medio del deporte y las artes. Sí, hay muchísimos proyectos en camino. Pero realmente, ¿no considera usted que no todos los salvadoreños tenemos esa posibilidad financiera y medios para llegar ahí? ¿A dónde? A la aventura que usted ha hecho con el Everest. No, claro, es que todos los salvadoreños podemos tener nuestras metas y nuestros sueños en diferentes áreas, ¿verdad? Hay muchísimos deportes, hay diferentes maneras de poder desarrollar y empoderar. Pero esto del alpinismo no lo tenemos al alcance de los salvadoreños. Claro que sí, en la Federación de Montaña, hay muchísimos clubes también de caminantes, hay muchísima gente y grupos que salen a caminar, que se hacen, incluso ni necesitas estar en un club. Te vas al Cerro Verde y puedes subir el Izalco y el Santa Ana sin necesidad de pertenecer a un club. Nosotros tenemos muchísimas montañas, bosques acá en el país para hacer, y yo siempre invito a la gente
que vaya y suba una montaña, que suba un volcán, porque te cambia la vida, te cambia la perspectiva de vida, el contacto con la naturaleza, uno se vuelve más sensible, más respetuoso con los seres vivientes. Entonces, todo eso, y también el practicar cualquier tipo de deportes o artes, también sensibiliza al ser humano, te da cualidades muy necesarias para el desarrollo del país, te da cualidades de disciplina, de perseverancia, de sobreponerse a los obstáculos. Entonces, todo eso es algo que necesitamos, que todos necesitamos hacer. Ahora bien, ¿habrá posibilidad de poner un colegio o un centro de entrenamiento? Bueno, ya existe la federación. Ya existe la Federación de Montañismo. Primera vez que escucho. Ya existe la Federación de Montañismo y Escalada. Ustedes pueden buscarlas en las redes. Ahí está. ¿Cómo se llama? Federación de Montañismo y Escalada. Sí. Sí, así como están todas las demás federaciones de todos los deportes, tienen esa federación, y como le digo, también hay muchísimos, hay incluso en Santa Ana, hay un grupo de caminantes de niños, que son niños, se llama el Club de Mochileros, que es de niños, que los encontré una vez en una montaña, y sí, hay muchísimas opciones. Además, también esta experiencia no solo es para el montañismo, esta experiencia también es para poderlo practicar en tu vida diaria. Todos tenemos montañas que subir en nuestra vida, todos tenemos un Everest en nuestra vida, ya sea en nuestra familia, con nuestro trabajo, un proyecto, un sueño, todos tenemos un Everest que subir. Entonces yo los animo a que lo hagan, a que tengan valor y que no piensen que no pueden, sí se puede. ¿Cuáles son los requisitos para eso? Pues para mí, y lo que me funcionó fue la perseverancia, quizás en cierta manera la terquedad, la perseverancia y la fe en Dios. Que es sobre todo. Sí, claro. Vamos a hacer este ejercicio, si le parece, Alfa Karina. Tenemos a un candidato a querer ser montañista o alpinista. ¿Cómo se empieza él a educar, a formar? Bueno, creo que haciendo ejercicio, por ejemplo, unas 3 veces a la semana. ¿Qué clase de ejercicio? Puede correr, puede nadar, estar en bicicleta, ir al gimnasio. Y esto así es porque tiene que hacer músculo. Sí, para y resistencia. Cardio y resistencia, ambas cosas. Y luego, por ejemplo, yo así inicié, y los fines de semana estar yendo a las montañas, a los cerros. Y ahí poco a poco uno después va buscando una montaña un poquito más alta, una montaña con un poquito más de dificultad. Y así poco a poco uno se va empapando de la materia, y ya, pues si le gusta, pues va a seguir. Después va a empezar alta montaña y ya, así se sigue. No hay edad tope, Alfa, edad y peso para esto. Bueno, peso, tal vez sí tenés que ser una persona que hace ejercicio o que tiene que empezar a hacer ejercicio. Un gordito no cabe ahí. Claro. O sea, todos podemos empezar. Y edad, no hay tope de edad. Por ejemplo, en el Everest uno ve muchísimas personas de 70 años, de 80 años haciendo Everest, intentándolo. Por ejemplo, está Carlos Soria, que es un ejemplo de alpinista. Él es un alpinista español, que él está a punto de cumplir los 14.8000, es decir, subir las 14 montañas más altas, es el más longevo, tiene 84 años. Las 14 montañas más altas. Más altas del planeta, sí. ¿De esas cuánto están en su agenda? Digo, ¿cuántas ya la hizo? Everest. Me faltan 13. Me faltan 3. ¿Cuáles? Todas las demás. Todas están en el Himalaya. Nombrar? ¿Todas están en Himalaya? Sí, todas están en el Himalaya. Ah, ok. ¿Alpes suizos? No, esa no es. Las 14.8000 son el K2, el Makalu, el Manaslu, Dhaulagiri, Nanga Parbat y así. Pero son más bajitas que el Everest. Sí, el Everest es el más alto, pero todas tienen la misma característica de que son mortales. Quiere decir que usted se fue directo a la máxima. Sí. No anduvo viendo ahí. Es que lo que pasa es que son muy caras todas. Entonces yo decía, mejor hago Everest y ya después veo si logro poder hacer otra, ¿verdad?
pero mi objetivo principal era lograr el récord nacional, de que hubiera un salvadoreño en Everest, en la cumbre. ¿No hay consecuencias físicas luego de esta aventura? ¿Que se sienta como... ¿Hace cuánto vino? Vine el lunes, hace una semana. ¿Una semana Hace nomás? una semana y claro, voy a necesitar muchas semanas de recuperación porque mi cuerpo estuvo dentro de la zona de la muerte, todos mis sistemas internos están recuperándose, tengo que recuperar mi musculatura porque perdí musculatura, entonces sí, es un proceso de varias semanas. Bueno, interesante. Así que, amigos televidentes, ustedes están invitados a comenzar esta ruta que nos ha señalado Alfa Karina Arrué, a quien le damos las mayores gracias mil por estar en nuestro canal, por estar en nuestra transmisión. Es un lujo para nosotros y estamos altamente agradecidos. Muchas gracias. Perfecto. Pero sobre todo, como siempre, amigos televidentes, le agradecemos a usted que siempre está con nosotros confiando en nuestros contenidos que son de primera para que usted arme su propio criterio y así tome sus decisiones. Hasta la próxima. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.